Patxi Velasco nació en Oviedo en 1973 y desde los 17 años reside en Málaga. Hoy por hoy es uno de los dibujantes de temática religiosa más reconocidos en nuestro país. Una categoría que no cuenta con demasiados exponentes destacados, pero que ha encontrado en Patxi un referente no solo artístico, sino también pastoral. En sus comienzos nunca imaginó a dónde llegaría con sus dibujos. Yo empecé a dibujar principalmente en la parroquia, por necesidades de hacer un cartel, en los campamentos de los niños, para los lemas, para transmitir algún mensaje. Y luego también, habiendo sido profesor de religión, me tocó un colegio de compensatoria, un colegio complicado, donde los libros de textos no valían, entonces me tenía que crear yo el material. Entonces empezamos a dibujar y a través del dibujo pues transmitir a los niños que les costaba más trabajo por sus dificultades, pues empezamos a hacer dibujo y un poco así fue como empezó. Como consecuencia de su vocación de maestro, Patxi encontró muy pronto una utilidad catequética a sus ilustraciones. Soy profesor de educación especial y yo, de alguna manera, mi trabajo me implica muchas veces la necesidad de dibujar. Junto a esa profesión se une una vocación, que es un apostolado de alguna manera, y es utilizar los dibujos para anunciar el mensaje de Jesús. Al haber sido profesor de religión, pues el contenido principal era el mensaje de Jesús, que es el Evangelio. Y eso trascendió el ámbito escolar y ya ha sido algo más pues a nivel de apostolado de muchas parroquias, de muchas diócesis, de muchas entidades que pues ya me iban pidiendo dibujos. Según reitera las escasas entrevistas que suele conceder, dibujar es un don de Dios, que le ayuda a expresarse. Sus viñetas son como la levadura de la parábola y las musas llegan tras un momento de oración. El resultado no puede ser otro. La inspiración es el Evangelio, porque lo que dibujo es principalmente el Evangelio. Entonces, generalmente es un proceso de reflexión. Ante la entrevista yo he estado diciendo por dentro, rezando: Señor, pon tus palabras en mi boca. Eso mismo rezo yo cuando me pongo a dibujar. Señor, me pongo en tu presencia, hago una lectura meditada del Evangelio y entonces después de esa lectura pues me pongo a dibujar. O a veces un proceso de semana, porque lo leo un domingo y estoy reflexionando ese Evangelio hasta que de pronto, ¡pum!, viene una luz que es del Señor, porque de pronto te surge una idea y entonces la dibujo. El proceso de elaboración de un dibujo es principalmente la reflexión. Una vez que lo reflexiono y surge la idea, pues se dibuja a lápiz, lo rotulo, lo digitalizo y ya entra en el ordenador, que a través de distintos programas pues se va iluminando, sombreando y creando una textura un poco más formal, ¿no? Si bien Patxi colabora de forma puntual con algunas publicaciones, entre ellas Diócesis, el boletín semanal de la Diócesis de Málaga. En Internet podemos encontrar un elenco muy variado de sus viñetas, entre ellas el abecedario religioso. Lo más hermoso para mí del ordenador es principalmente Internet, porque yo creo que se ha convertido en una herramienta muy positiva para la Iglesia y hace que mi pequeño grano de mostaza, que es solo un lápiz y un folio, llegue a México, llegue a Sudamérica, llegue a un montón de realidades donde hay niños a los que yo no conozco, pero Dios se vale de mí como instrumento para que aprendan cosas de Jesús a través del trazo de unos dibujos. Dice el Evangelio que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Y siempre pienso en esta frase cuando veo los dibujos de Patxi. Realmente son unos dibujos que nosotros lo hemos titulado siempre con otra mirada, porque la mirada de Patxi es la mirada de un niño, una mirada sencilla, una mirada abierta al misterio, una mirada que realmente trasciende a lo que vemos normalmente los mayores, entre comillas, que vemos en la vida nada más que problemas, las cosas malas. Él siempre es capaz de sacarle el punto positivo a todo lo que ocurre en nuestra vida. Por eso los dibujos de Patxi en la revista Diócesis ya llevan casi 10 años publicándose semanalmente y son una de nuestras bazas fundamentales porque ofrecen ese evangelio vivo, esa mirada desde la niñez, desde la sencillez, desde la humildad, desde una experiencia profunda de fe. Para conocer y entender la obra de Patxi Velasco hay que situarse primero en el Colegio María de la O, de la barriada de los Asperones, a las afueras de Málaga. Un entorno muy conflictivo donde el colegio representa un verdadero oasis. Parte importante en el crecimiento de este centro educativo reside en Patxi y en el grupo de profesores con los que comparte algo más que una profesión, una vocación de servicio a los demás a través de la educación. El Colegio María de la O es un colegio marginal de una barriada de Málaga que se llama Los Asperones, y yo utilizo los dibujos principalmente para mi profesión, que es profesor de educación especial. Pero, por ejemplo, una cosa de la que estoy muy contento es de un proyecto que ha surgido de Cáritas, que ha sido principalmente a través del dibujo, de crear un taller de pintura con madres de alto riesgo social,
menores de 30 años, madres de familia, o sea, de familia numerosa. Y entonces se ha conseguido, gracias a la financiación de muchas instituciones, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, se ha conseguido un proyecto donde se ha embellecido el colegio con el trabajo de esas madres que han salido de su casa, han salido de su rutina y están teniendo una beca, están pudiendo alimentar a su hijo porque la situación es bastante doliente en el barrio y al mismo tiempo están arreglando el colegio de su hija. Una niña me decía el otro día, eso no lo manchéis, que eso lo ha pintado mi madre. Y el dibujo está construyendo pues un colegio un poco mejor. Su vocación artística va unida de forma indisoluble a la vivencia de la fe, que comparte con su familia y la comunidad cristiana en la que se apoya. Uno se ha formado para el tema de los dibujos, la formación o los contenidos que uno va plasmando en los dibujos, primero por mi familia. Mis padres son creyentes, mis padres son los que pusieron la semilla en mí, luego un colegio religioso de las Madres de los Desamparados también, estuve en el seminario menor, también me influyó mucho en la diócesis de Málaga. Y todo eso ha ido construyendo y pertenezco a una comunidad parroquial, donde tenemos nuestra formación, donde tenemos nuestras revisiones de vida y un poco es la fuente de la que veo a nivel espiritual, principalmente la comunidad. Somos una comunidad de base y un poco... Ahí hay muchos artistas, tenemos gente que canta, tenemos gente que hace teatro, cada uno tiene su... Hay muchos carismas, pero el Señor también nos enriquece con esas cosas. Mi comunidad tiene muchos dones, tiene muchas cualidades, hay gente que canta, hay gente que pinta, y muchas veces todos formamos parte de estos proyectos. Por ejemplo, tengo un amigo que también hace algo de diseño gráfico, entonces alguna vez un proyecto que yo no puedo, pues él forma parte y me ayuda y colabora conmigo. Y luego, por ejemplo, los recordatorios de los bautizos, los libretos de boda, estoy haciendo un libreto de boda por un amigo que se casa. Entonces ese tipo de cosas también por hacer un poco presente esas cosas. Mi mujer de alguna manera es un proyecto de familia, porque también implica mucho tiempo. Mi niña ya empieza a dibujar porque me ve dibujar y hace sus dibujitos. Por ejemplo, el recordatorio de bautismo de bautizo de mi niño lo hizo mi niña grande, lo hizo ella y luego yo lo escaneé y lo digitalizamos juntos y se ve a la familia todas juntas, hecho por todas las familias, ¿no? Un poco, y mi mujer un poco también me acompaña cuando tenemos que dar alguna charla o alguna ponencia o un poco. Ella es cantante, sobre todo, le gusta mucho cantar. La estética es muy infantil. Lo que pasa es que una vez un sacerdote me dijo, lo que entienden los niños, lo entiende todo el mundo. Y a los sencillos se anuncia la buena noticia. Entonces, como son dibujos sencillos, con un mensaje sencillo, porque el Evangelio es algo sencillo, pues